Bueno, pues lo dicho, hoy es el Día Mundial de la Filosofía, también el Día Mundial de la Televisión, por cierto, así que les mandamos un abrazo bien grande, que sé que nos escuchan muchas tardes nuestros compañeros de Aragón TV, esos compañeros que de alguna manera, igual que nosotros lo hacemos a través de la radio, ellos se asoman o nos invitan a asomarnos a la vida a través de la pantalla. Bueno, pues no había pantallas cuando la filosofía ya formó parte de nuestras vidas, porque yo no sé qué es lo que dirán mis siguientes invitados, pero me da la sensación de que filosofía ha habido desde que el mundo es mundo y el hombre es hombre. Así que vamos a saludar a esta hora de la tarde a la presidenta de la Sociedad Aragonesa de Filosofía, Clara Paniego. Muy buenas, Clara. Hola, buenas tardes. Y al secretario de esa sociedad, Miguel Ángel Velasco. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Siempre ha existido la filosofía desde que el hombre es hombre? Hombre, sí, claro. Yo creo que la filosofía es una actividad inherente al ser humano. El plantearnos las cosas, el preguntarnos qué estamos haciendo aquí, hacia dónde vamos. Entonces nace realmente con la reflexión propia del ser humano. Sí. Claro, esto me hace pensar que la filosofía realmente es preguntarse cosas. Sí, de hecho es que es mucho más importante las preguntas que las respuestas. Y sin embargo, si la filosofía siempre ha estado ahí, ¿por qué me da la sensación de que últimamente parece que como que la estamos dejando un poco relegada? Y aquí ya enlazo con la pregunta que les he lanzado a los escuchantes, ¿no? Si ellos piensan que, por ejemplo, en los planes académicos la filosofía ha pasado a un segundo plano frente a asignaturas más técnicas. Pues sí, lo cierto es que estamos en un momento en el que determinadas disciplinas, como puede ser la filosofía y en general también buena parte de las humanidades, están de alguna manera siendo relegadas porque pues en parte por moda, en parte por la marcha histórica, seguimos con esos prejuicios cientifistas de que parece que todo lo científico es lo único que sirve y lo único a lo que hay que darle importancia. Entonces eso en parte ha calado a la sociedad. Y luego también por otra cuestión que podríamos decir política, y es que la gente cuando piensa sobre realidades de su pasado, de su propia vida, es decir, cuando en el fondo piensas, pues, ¿cómo quiero ser? ¿En qué mundo quiero vivir? Entonces, claro, entonces te cuestionas medidas políticas, te cuestionas medidas económicas, te cuestionas, y es mucho más fácil para quien va a poner en marcha esas medidas que ningún ciudadano se las cuestione. Pero fijaos, ¿no? Lo que estás diciendo, Miguel Ángel, un poco es lo que hablábamos antes a micrófono cerrado, Clara. La filosofía lo que le aporta sobre todo a los ciudadanos es espíritu crítico. Efectivamente, yo creo que además es muy necesario una sociedad como la de ahora, y añadiría un poco la aportación que ha dicho Miguel Ángel, que igual la filosofía o las humanidades en general yo creo que tienen todas un denominador común, que es algo que debe ser pausado, reflexionado, y entonces ahora la inmediatez, la rapidez parece que no deja ese espacio para cuestionamientos, para pensamientos, para ir un poco pues saboreando esas preguntas, ir buscando diferentes respuestas, alternativas, replanteamientos. Quizás vivimos en una sociedad que parece que tiene el ritmo de un videoclip, donde todo es muy rápido y superficial. Desgraciadamente yo creo que sí. De hecho, bueno, hay algún filósofo, es ahora uno de los filósofos más conocidos, Byung-Chul Han, como se pronuncie, porque es de origen coreano, aunque está afincado en Alemania desde hace mucho tiempo, que precisamente tiene un par de libros sobre esta cuestión de la tremenda velocidad en la que estamos inmersos, y cómo esta tremenda velocidad es moverse muy rápido para, como decía otro filósofo ya antes de estos medios, un francés, Jan Kelevich, que a mí me gusta especialmente. Entonces decía este hombre, es moverse como muy deprisa para ir a ninguna parte, es decir, un movimiento continuo para ir a ningún lado, ¿no? Y quizás estemos un poco inmersos en esa situación social. No sé si quieres aportar algo, Clara. No, es que estoy totalmente de acuerdo, es que es eso. Yo creo que es más necesaria que nunca, porque luego una de las cuestiones que no tenemos que olvidar, la filosofía también se preocupa de la felicidad no solo social y política, sino también de la felicidad individual y personal. Entonces, para esa búsqueda de la felicidad necesita un trabajo de autorreflexión, de interioridad, no tanto estar viviendo la aceleración de la vida, ¿no? Entonces yo creo que es algo fundamental. Y no solo la filosofía, en general yo creo que las humanidades, ese proceso, ¿no?, de lentitud, de saboreo, pues es algo muy importante en nuestra sociedad. ¿Sí? Por eso quizás de un tiempo a esta parte da la sensación de que no sabemos tolerar tanto la frustración. Ese es un tema que no solamente es filosófico, sino que también es un tema claramente psicológico. Y yo tengo varias amigas psicólogas aquí en Zaragoza, y precisamente comentan
pues esa creciente intolerancia a la frustración que estamos generando a lo mejor en nuestros jóvenes y que acuden a sus consultas, pues precisamente por eso, porque se frustran con una tremenda facilidad, ¿no? Y eso es malo, evidentemente. La gente tiene que aprender a frustrarse desde pequeña. Sí, y además esa frustración también va ligada a la competitividad. Al final estamos siguiendo todos un modelo de sociedad muy competitiva. Entonces, si no destacas, si no eres el mejor en todo, o sea, parece que lo que decíamos un poco de la felicidad, la gente la relaciona con el éxito académico, éxito económico, éxito social. Y si no conseguimos eso, pues nos sentimos muy frustrados. Entonces nos van marcando un poco esas sombras, esos ideales a seguir y claro, si no los alcanzamos nos vamos frustrando y lo queremos todo ya y nos estamos siempre comparando, pero estamos con esa mirada más hacia el exterior que hacia el interior. Os voy a pedir que me ayudéis a romper falsos mitos en torno a la filosofía, ¿no? Porque yo creo que uno que nos viene quizás a todos los que pues estudiamos en mi época es que de repente la filosofía era como la asignatura ladrillo, con perdón de lo que estoy diciendo, que era memorizar y a veces se les olvidaba a los profesores que también era entender lo que estabas memorizando. ¿Esto sigue pasando a día de hoy? Yo creo que no. Hombre, me acabas de dar una alegría, Clara, ¿eh? A ver, profesores te puedes encontrar en todas partes, pues como dice el refrán, que hay de todo en todas partes, ¿no? Pero vamos, yo creo que en general estamos en otra onda. La memoria es necesaria, porque la memoria es necesaria lo mismo en filosofía que en física, que en matemáticas, que en lo que quieras. En todo en la vida. Efectivamente, o sea, la memoria es imprescindible, pero el memorizar cosas sin haberlas entendido no tiene ningún sentido, ni sirve prácticamente para nada, ¿no? ¿Cómo se enseña la filosofía hoy o cómo se debería enseñar, no? A ver, yo creo que en eso hemos hecho un cambio mejor, por lo menos en Aragón, porque es verdad que, por ejemplo, la historia de la filosofía de segundo bachillerato se había convertido en algo casi memorístico por el tema de la selectividad. Ahora, pues esta reflexión sí que la llevamos a cabo desde el grupo de profesores de filosofía y hemos vuelto de nuevo al comentario de texto para que sea algo más procesual, no tanto memorístico y de comprensión y de interiorización. Ahora la filosofía, pues bueno, se enseña, en primer bachillerato es obligatoria, en segundo bachillerato es obligatoria, pero para los que hacen humanidades y ciencias sociales. Y la filosofía en primer bachillerato, abarca muchas temáticas. Entonces es verdad que intentamos adaptarnos, yo creo, los profesores al gusto de los alumnos y llevarlo a la actualidad. De la filosofía, una de las cosas, ¿no?, características fundamentales que tiene es que es muy actual. Son temas que nos siguen preocupando porque, como hemos dicho al principio, es algo inherente al ser humano. Entonces, las mismas preocupaciones que se podían hacer los filósofos griegos, nos las seguimos haciendo nosotros. Por lo tanto, yo creo que la clave está en actualizarla en ese sentido. Las clases, pues hacerlas más participativas, más reflexivas entre todos, porque la filosofía también parte del diálogo. Si no hay diálogo, no se hace filosofía tampoco. Entonces hay que dar ese espacio de diálogo, de pensar con los otros. Entonces yo creo que es la tendencia actual. Segundo de bachillerato, es verdad que vamos con la espada de Damocles encima, con la selectividad, todo el temario que hay que cumplir y te limita más. Pero al cambiar esa dinámica, ¿no?, del comentario de texto, pues también te permite disfrutar un poco más del proceso. Fijaros que te estaba escuchando hablar, Clara, y pensaba en lo crispada que está la sociedad a día de hoy. Ya no solamente la nuestra, ¿no?, sino prácticamente tú miras a cualquier rincón del mundo y vivimos una misma situación muy común, ¿no?, en esto de la crispación. Si no hubiésemos abandonado a lo mejor todas estas cuestiones de las humanidades, ese aprendizaje del diálogo, ¿no?, de la reflexión, a lo mejor viviríamos en una sociedad mejor. Pues probablemente. De hecho, pues si te fijas, en sociedades actuales de Occidente se habla mucho de asuntos como puede ser la ética, la necesidad de la ética. Se habla mucho también ahora, por ejemplo, en España, de algunas poner en marcha asignaturas nuevas. En Aragón, por ejemplo, se ha puesto la asignatura de oratoria. Uh-huh. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que normalmente cuando se empieza a hablar de este tipo de conveniencias es porque hay déficit, ¿no? Hay problemas. Entonces, claro,
¿Por qué se habla de ética? ¿Por qué se habla de diálogo? Pues porque precisamente es necesario el diálogo y es necesaria una actitud ética en los comportamientos privados y en los comportamientos públicos, ¿no? Y el diálogo, evidentemente, es público, no es algo privado, ¿no? Y claro, se han dejado de lado, se han quizá enfocado más hacia disciplinas más técnico-prácticas, y claro, las disciplinas técnico-prácticas pues no fomentan esa capacidad de diálogo, y ahí pues hemos caído pues de alguna manera en una laguna, en un déficit que yo creo que sí que ha ido calando a la sociedad, ¿no? También los medios de comunicación, como por ejemplo ciertos programas de televisión que todos conocemos, pues más que fomentar el diálogo, fomentan como el hablar sin escuchar al otro y a gritos, etcétera. Y entonces son modelos que estamos ofertando a la sociedad, y entonces no estás ofertando tampoco un modelo de diálogo, ¿no? Fijaos que al hilo de todo lo que estáis diciendo, la filosofía está en todas partes en nuestra sociedad, aunque no seamos conscientes de ello, ¿no? No trasciende más allá de la propia asignatura académica, tal y como nos están explicando Clara y Miguel Ángel. Nosotros nos hemos acordado de una editorial que conocimos la pasada Feria del Libro, que vinieron a presentarnos un proyecto muy interesante, que era el explicar filosofía de una forma muy visual, la filosofía gráfica que dicen ellos. La editorial se llama Wonder Ponder, y me vais a permitir que salude a su editora, que la tengo al otro lado del teléfono, Raquel Martínez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Raquel, ¿cómo se os ocurrió emprender esta tarea tan necesaria, ¿no? El enseñar a reflexionar y a crear ya espíritu crítico a los chavales desde que son pues pequeññillos, ¿no? Desde que son niños. Pues mira, justo empezó la cosa en una clase de preescolar en un cole público de aquí de Madrid, donde Ellen Daci, la escritora de los libros, cada 15 días hacía una sesión de filosofía con los niños y niñas, y pues llevaba álbumes ilustrados, o sea, libro álbum, o llevaba otro tipo de estímulos, así pues muñecos o cosas que tenía, y hablaban de temas como la justicia o la verdad o la belleza. Y de pronto surgió entre los niños la necesidad de hablar sobre un tema que a ellos pues les afecta mucho, tanto como testigos, como víctimas o como propios perpetradores, que es sobre la crueldad, ¿no? Uh-huh. Sobre lo que está bien y lo que no está tan bien. Y a Ellen se le ocurrió crear una serie de escenas que como ella no sabe ilustrar, se las pidió a Daniela Martagón, que es la ilustradora, que en poco, como no encontraba álbumes o estímulos que pudieran reflejar la cantidad de matices que tiene un tema como la crueldad. Entonces se le ocurrió llegar a una serie de escenas, que son 14 escenas, que lo abordan desde distintas perspectivas, y que son, al ser una sola escena, es más fácil de leer varias y tratarlo desde los varios puntos de vista. Sí. Entonces, a partir de esa experiencia con los niños, pues yo vi el proyecto que tenían, y ellas ya estaban como pensando en publicarlo. A mí me encantó, a mí me pareció muy muy interesante, y le fuimos dando forma de libro y de editorial. Y así publicamos el primer libro, vamos. Fíjate, Raquel, y a esto yo le sumo una reflexión más. También vivimos en una sociedad en la que nos da la sensación de que los niños son ciudadanos de segunda y no les hacemos caso, y ellos a veces nos dan lecciones a los adultos. Sí, de hecho, una de las cosas que ha resultado más rompedora de lo que estábamos haciendo es que las preguntas que aparecen detrás de cada escena son preguntas que los adultos tampoco estamos en condiciones de responder con toda la certeza del mundo, porque no... Entonces, digamos que nosotros también ponemos un poco en aprietos al adulto que está acostumbrado a lo mejor a pensar que él tiene todas las respuestas cuando se sienta a leer un libro con un niño, y de pronto tienen que compartir esa indagación, y es bonito, ¿no? Es decir, oye, no, acuérdate que es que tú tampoco lo tienes todo claro, ¿no? Os veo, Miguel Ángel, Clara, que estabais asintiendo, ¿no?, a esto que estaba explicando ahora Raquel, del papel del adulto respecto a la reflexión de los pequeños. Sí, totalmente, sí, es que nosotros también trabajamos con esas fichas, y están fenomenal. Tiene diferentes temas, el tema de la libertad, de ser persona, del maltrato... Sí. Y la verdad es que labor, sí, es una pasada. Son muy sugerentes, y has comentado al principio, ¿no?, los niños, pero también los adolescentes, los adultos. Sería muy interesante hacer una sesión a veces entre adultos, cualquier ficha de esas, ¿no?, las preguntas. Y luego las imágenes son muy sugerentes también.
Y yo creo que algo muy importante que aprendemos vivimos en la sociedad de la imagen, entonces la imagen a veces representa muy bien conceptos que no sabemos explicar muy bien con palabras. Entonces la imagen nos puede ayudar, ¿no?, a acercarnos a un concepto, y si esas preguntas que están por detrás, ¿no?, lo van guiando, y luego esas fichas están muy bien porque tienes la posibilidad de que ellos puedan crear sus propias fichas también, sus propias preguntas, ¿verdad? Sí. Estamos ya fuera de tiempo. Raquel, me gustaría que nos contases algo que habéis puesto en marcha hoy que me ha parecido brillante. Lanzasteis un número de WhatsApp para que la gente que estuviese interesada pudiese recibir una pregunta filosófica en su teléfono móvil. ¿Cómo ha sido la aceptación? Porque habéis acabado desbordados, ¿no? Estamos desbordadas. La hora límite eran las 3 de la tarde porque, bueno, queríamos que también participaran coles y todo, y nos ha desbordado, vamos. De hecho, estamos todavía contestando, mandando preguntas filosóficas imposibles de ignorar, y creo que vamos a estar un buen rato con todas las que han llegado. Si han llegado... el último recuento que yo he oído eran más de 300. Madre mía. Oye, danos algún ejemplo, un par o tres de esas preguntas. Mira, las mandábamos según también la edad. Por ejemplo, para los más pequeños, si pudieras tener el poder mágico perfecto, ¿cuál elegirías? ¿Por qué? Qué bonito. Otras preguntas, por ejemplo, ¿cómo cambiaría la sociedad si los hombres también pudieran quedarse embarazados? ¿A qué cosas afectaría? Qué bueno. ¿En qué sentido sería mejor o peor? ¿Cómo cambiarían las relaciones entre hombres y mujeres? Por ejemplo, ¿no? No es por nada, Raquel, pero estoy pensando que, fíjate, ahora que hemos salido de procesos electorales, ¿os imagináis de repente lanzar este tipo de cuestiones a los candidatos en lugar de las de los programas? Yo creo que sería maravilloso, vamos. Sí, desde luego. Los pondríamos de hecho, en un sello quieto. hay otra que es, si la humanidad fuera llevada a juicio por una especie avanzada de alienígenas, ¿cómo defenderías a la humanidad y qué argumentos darías para que no nos exterminaran? Ayuda, nuestro futuro está en tus manos. Esa se la haría yo a más de un político. Pues sí. Raquel, acabas de abrir unos melones que no tengo programa suficiente para resolverlos. Sí. Ahí os dejo la inquietud. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad, enhorabuena por el trabajo que hacéis desde Wonder Ponder. Un abrazo muy fuerte, Raquel. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Hasta Adiós. luego. Y Clara Paniego y Miguel Ángel Velasco, presidenta y secretario de la Sociedad Aragonesa de Filosofía, de verdad, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros. Nosotros encantados. Gracias a vosotros.